Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, sábado 16 de octubre, la iglesia toda celebra a Santa Margarita María de Alacoque, religiosa francesa, ella de la Orden de la Visitación de Santa María. Y como todos los días, la Iglesia Católica nos sigue invitando a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos propone hoy el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 12, versículos del 8 al 12. Nos dice la santa palabra de Dios. Les digo que si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará a favor de él delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Dios perdonará incluso a aquel que diga algo contra el Hijo del Hombre, pero no perdonará a aquel que con sus palabras ofenda al Espíritu Santo. Cuando los lleven a ustedes a las sinagogas o ante los jueces y las autoridades, no se preocupen por cómo van a defenderse o qué van a decir, porque cuando les llegue el momento de hablar, el Espíritu Santo les enseñará lo que deben decir. Hablar francamente y sin temor. Capítulo 12 del Evangelio según San Lucas. Decíamos que hoy la iglesia celebra a Santa Margarita María de Alacoque. Nació en Francia, en la diócesis de Autun, en el año 1647. Ingresó como religiosa en el monasterio de la Visitación de la Virgen, en la localidad de Paray, Limonial. Llevó una vida de constante perfección espiritual y tuvo una serie de revelaciones místicas del Sagrado Corazón de Jesús. Quiero, le dijo el Señor, que sirvas de instrumento para atraer los corazones a mi amor. Te constituyo heredera de mi corazón. Tengo sed de ser amado por los hombres en el Santísimo Sacramento. También el Señor le regaló maravillosas promesas para los devotos a su corazón y para todos los que practiquen los primeros viernes en reparación contra todos los ultrajes y sacrilegios que se cometen contra la Santa Eucaristía. Recojamos de Santa Margarita María que tu lema sea: el amor me ha conquistado, solo Él puede poseer mi corazón. Capítulo 12 del Evangelio según San Lucas, el Evangelio de hoy. Hablar francamente y sin temor. Para entender mejor lo que acabamos de oír en la lectura del Evangelio, es interesante ir primero al versículo 1 del capítulo 12. Inicia esta perícopa diciendo: en esto, habiéndose reunido miles y miles de personas, hasta pisarse unos a otros, se puso a decir primeramente a sus discípulos. ¿A quién va a dirigir las palabras Jesús? A sus discípulos, primeramente a sus discípulos. Opción preferencial de Jesús, sus discípulos. Es a ellos a quien primeramente va a dirigir las palabras. Luego, los miles y miles de personas que acompañan a Jesús. ¿Cómo Jesús atraía a tantas personas? Pero centra el evangelista Lucas, pone el foco hoy en que el mensaje va primeramente para los discípulos de Jesús. ¿Y qué le va a decir a los discípulos de Jesús? Justamente esta es la perícopa de hablar francamente y sin temor. Ese es el consejo de Jesús a sus discípulos, que hablen sin temor, pero hablen francamente. Por eso va a decir en los primeros versículos del capítulo 12 que todo lo que yo le diga en secreto, grítenlo desde las azoteas y no tengan miedo. Y en el versículo 8, donde inicia el evangelio que nos propone la liturgia hoy, dice que si alguien se declara a mi favor ante los hombres, dice Jesús, también el Hijo del Hombre se declarará a su favor ante los ángeles de Dios.
Vemos que esta lectura que nos propone la liturgia es una lectura muy trinitaria, podemos decir, porque habla Jesús, habla de lo que Él puede llegar a decir en favor tuyo, tú que te crees discípulo de Jesús, apóstol de Jesús, que eres testigo de Jesús, cómo Jesús puede dar testigo ante Dios. Y luego va a hablar también de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Habla el Hijo, habla del Padre y habla del Espíritu Santo. Entonces es un pasaje trinitario. ¿Y qué tiene que ver esto? O sea, ¿por qué mencionamos que es trinitario? Porque si nos vamos al contexto general de lo que es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, tenemos que Dios a lo largo de las Sagradas Escrituras se manifiesta principalmente en el Antiguo Testamento un Dios Padre tal vez temeroso, justiciero como lo veían, pero que Moisés va a descubrir que es un Padre misericordioso. Los judíos en la época de Jesús le tenían un santo temor al nombre de Dios, que ni siquiera se atrevían a pronunciar el nombre de Dios. El nombre de Dios se pronunciaba solamente una vez al año y solo lo hacía el sumo sacerdote en el día de la gran expiación o del Yom Kippur. Solamente ese día estaba autorizado y una persona nada más en el año autorizado a pronunciar el nombre impronunciable de Dios. Solamente el sumo sacerdote lo hacía. Jesús viene y nos dice que le llamemos a Dios Abba, Padre. Jesús viene a acercarnos, a presentarnos a un Dios misericordioso. Jesús, quien nos presenta a este Dios. ¿Y qué tiene que ver eso? Estamos hablando del contexto del Antiguo Testamento, donde el personaje principal, quien toma preponderancia en el Antiguo Testamento, es Dios Padre. Se habla mucho de Dios Padre y se deja entrever la venida de lo que va a ser el Hijo de Dios, que el Dios encarnado, el Hijo de Dios, a quien conocemos como Jesús, que se hizo hombre. Entonces entra en escena el hombre. Si seguimos nuestra Biblia, la revelación escrita, Antiguo Testamento, se habla más de Dios Padre. Empiezan los evangelios y el protagonista va a ser Jesús, la buena noticia, la buena nueva, el Cristo, Jesús, el Hijo de Dios. Dios Padre, Antiguo Testamento. Nuevo Testamento inicia con la venida del Hijo, con Dios Hijo, y luego Jesús cumple su misión aquí en la tierra. Jesús muere, resucita y se glorifica por amor a vos, obteniendo el título de Salvador, Señor y Mesías en tu beneficio, en nuestro beneficio, y luego envía al Espíritu Santo para santificarnos. ¿Para qué? Para que podamos entrar en la presencia de Dios. Esa era la misión de Jesús, salvar al hombre y a todos los hombres. Entra en escena el Espíritu Santo. Por eso Jesús instruye a sus discípulos, a sus apóstoles. ¿Y por qué los instruye? Porque ¿cuál va a ser la función de los apóstoles? Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 858 en adelante sobre la misión de los apóstoles. Jesús es el enviado del Padre. Desde el comienzo de su ministerio llamó a los que Él quiso y vinieron donde Él instituyó 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Marcos 3, 13 al 14. Desde entonces serán sus enviados. Es lo que significa la palabra griega apostoloi. En ellos continúa su propia misión. Como el Padre me envió, también yo os envío. Juan 20, 21. Por tanto, su ministerio es la continuación de la misión de Cristo. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, dice a los 12 en Mateo 10:40. Jesús los asocia a su misión recibida del Padre. Como el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, Juan 5, 19, 30, sino que todo lo recibe del Padre que le ha enviado. Así aquellos a quienes Jesús envía no pueden hacer nada sin Él, de quienes reciben el encargo de la misión y el poder para cumplirla. Los apóstoles de Cristo saben, por tanto, que están calificados por Dios como ministros de una nueva alianza.
Segunda de Corintios 3:6. Ministros de Dios, Segunda de Corintios 6:4. Embajadores de Cristo, Segunda de Corintios 5:20. Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, Primera de Corintios 4:1. En el encargo dado a los apóstoles hay un aspecto intransmisible: ser los testigos elegidos de la resurrección del Señor y los fundamentos de la iglesia. Pero hay también un aspecto permanente de su misión. Cristo les ha prometido permanecer con ellos hasta el fin de los tiempos. Esta misión divina, confiada por Cristo a los apóstoles, tiene que durar hasta el fin del mundo, pues el evangelio que tienen que transmitir es siempre el principio de toda la vida de la iglesia. Por eso los apóstoles se preocuparon de instruir sucesores. Por eso decimos que Jesús no formó cualquier discípulo, sino formó discípulos maestros, que, como dice en Hechos de los Apóstoles, van a dar testimonio con gran poder. ¿Por qué? Porque han recibido la fuerza del Espíritu Santo. Entonces hoy en el Evangelio Jesús instruye a los suyos, instruye a sus discípulos, a quienes va a constituir ministros en esta nueva alianza, que van a ser los encargados de transmitir o de continuar la misión del mismo Jesús. El Jesús que fue enviado por el Padre, los apóstoles, los discípulos de Jesús, luego van a ser enviados por el mismo Jesús. ¿Cómo los va a enviar? Así como el Padre me envió, como dice el Evangelio según San Juan capítulo 20. Así como el Padre me envió, así yo los envío. ¿Cómo lo envió el Padre a Jesús? Lo envió con autoridad y con gran poder. Por eso los discípulos de Jesús son enviados con autoridad y con gran poder. ¿Con qué misión? ¿Con qué objetivo? ¿Cómo los envía? ¿Para qué los envía? Y decíamos hoy en el Evangelio, la perícopa es hablar francamente y sin temor. Por eso el discípulo de Jesús habla francamente y sin temor, no tiene miedo. Por eso va a terminar diciendo: cuando le lleven ante las autoridades, no se preocupen de lo que van a decir, que tienen que responder, que el Espíritu Santo les va a asistir. El que hace la obra es el Espíritu Santo. Él es el autor de la santificación, de la evangelización, el protagonista principal de la evangelización, el que hace que los hombres se acerquen a Jesús, el que hace arder los corazones, el que cambia los corazones, es el Espíritu Santo. Él es el protagonista de la evangelización. Por eso va a decir Jesús: todo pecado se le puede perdonar, inclusive hablar mal del Hijo del Hombre, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, a ese no se le va a perdonar. ¿Y qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Qué es hablar mal contra el Espíritu Santo? Aparte de decir o atribuirle a Satanás obra del Espíritu Santo, que es justamente lo que trae a colación Jesús, porque a Jesús le habían dicho versículos antes que él expulsaba a los demonios con el poder de Belcebú. Entonces atribuir a la obra de Satanás, que es obra del Espíritu Santo, eso es blasfemar contra el Espíritu Santo, y también negar la acción del Espíritu Santo. Todo evangelizador, todo discípulo de Jesús, como hemos dicho y como les he dicho a los nuevos evangelizadores que han terminado la formación del discipulado, háganse amigos, háganse socios del Espíritu Santo. Como les dije a los discípulos maestros en formación, háganse socios, háganse amigos del Espíritu Santo. Esa es la clave, ese es el mejor consejo. Y Jesús nos lo repite hoy en el Evangelio del día. Entonces, seamos amigos del Espíritu Santo y seamos francos y hablemos sin temor. Y no olvides que la palabra de Dios siga ardiendo en tu corazón. Fuerza, que Dios te bendice.